la presentación anterior en la teoría de la autoinmunidad. Y una de las teorías más vigentes ahora es la teoría viral. Y evidentemente en este momento estamos viviendo 4 infecciones virales que tienen repercusiones que están asociadas a la autoinmunidad. Uno es directamente la chikungunya, esa enfermedad que significa dolores óseos generalizados, que es una determinación chikungunya de un término africano, claramente evoluciona en algunos pacientes con artritis poliarticular con gran compromiso multisistémico, y hay que utilizar en esos pacientes los inmunosupresores y la gamma globulina endovenosa. Otra de las entidades que también la tenemos en el oriente es el dengue, y ustedes saben que una de las formas del dengue es el hemorraquíparo, en el cual se produce por plaquetopenia, y estos pacientes presentan sangrado porque directamente producen una trombocitopenia acentuada de causa autoinmune. Entonces es también otra enfermedad viral. La otra enfermedad viral que también se presenta es el Zika. El Zika, que está asociada evidentemente a una microcefalia, y en los que no presentan microcefalia, en las mujeres embarazadas, la microcefalia presenta el síndrome de Guillain-Barré, la polineuropatía progresiva ascendente, y que directamente a los pacientes varones les condiciona directamente, puede condicionarles incluso a la muerte. Y la última enfermedad del coronavirus está asociado directamente a exacerbaciones de diabetes mellitus de causa inmunológica, artritis directamente, y también de lupus. Los pacientes que padecen este tipo de enfermedades, con este tipo de infecciones virales, se exacerba el cuadro. Entonces, los virus tienen que ver mucho con la autoinmunidad. Y, evidentemente, los que están frecuentemente relacionados en las artropatías es el HTLV1, en la anemia hemolítica el virus de la leucemia, en la queratitis herpética el virus del herpes tipo 1, en la diabetes mellitus el virus de la hepatitis C, la rubiola, incluso aquí está el de la influenza, en la esclerosis múltiple el virus del herpes tipo 6, el virus de Epstein-Barr, en la miastenia gravis el virus de la hepatitis C, y en el lupus el virus de Epstein-Barr. Entonces, ¿qué señala este aspecto? Que estos virus, después de enfermar estos cuadros infecciosos, presentan enfermedades autoinmunes. Eso es lo que se refiere a la entidad. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los virus condicionan la autoinmunidad? Existen 3 mecanismos: similitud molecular, reclutamiento de células próximas autorreactivas, que se denomina el espectador inocente, la extensión del reconocimiento de epitopos, que es la liberación de determinantes antigénicos condicionados por la infección viral. Entonces, son los mecanismos por los cuales los virus condicionan la autoinmunidad. Entonces, similitud molecular, ¿qué significa? Significa que existe similitud entre epitopos de agentes infecciosos y de los epitopos propios. Y los linfocitos T o los linfocitos B, por la reacción cruzada, directamente reconocen estos antígenos directamente, estos antígenos tisulares, y empieza el ataque al organismo. Entonces, eso es lo que señala directamente la similitud molecular. ¿Y qué ejemplos tenemos para esto? En la esclerosis múltiple, que sabemos que es un fenómeno autoinmune que afecta predominantemente a la mielina tiene péptidos antigénicos inmunodominantes, que es la proteína básica mayor y la proteína proteolipídica. Y tienen similitud, por ejemplo, el virus de la encefalomielitis murina,
tiene similitud con la proteína proteolipídica y péptidos derivados de bacterias, como el Bacillus subtil, Mycobacterium tuberculosa, Staphylococcus aureus, tienen similitud con la proteína básica mayor. El péptido del antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr, EBV-NA, reacciona también contra péptidos de la mielina, entonces hay una similitud molecular. El reclutamiento de células autoreactivas, espectador inocente, por un proceso inflamatorio, cualquiera sea este, se producen células linfocitarias autoreactivas, cercanas al foco inflamatorio, y son las que condicionan directamente la liberación de células autoreactivas. Entonces, por ejemplo, en la diabetes mellitus, insulina dependiente, se ha observado que directamente en la primera fase existe una infiltración, existe una insulinitis, es decir, una alteración de los islotes en la unión del tercio externo con el tercio medio. Desde el páncreas están estas células, los islotes de Langerhans, y el primer episodio es la inflamación de estos islotes. Al producirse esa inflamación, esa insulinitis permite la liberación de determinantes antigénicos y permite asimismo que lleguen directamente células autoreactivas. Y eso es lo que a eso se denomina el espectador inocente, condicionando la destrucción de las células beta y obviamente la disminución de la insulina y la producción de la diabetes mellitus. La extensión de conocimientos de epitopos es directamente la liberación de determinantes antigénicos directamente que se liberan por la reacción inflamatoria, condicionando el reconocimiento de todos esos determinantes antigénicos y va a condicionar una inflamación continua. Entonces, ¿cómo se puede explicar la situación de los virus? Vamos a explicarlo de esta forma. Fíjense ustedes, este rombo que está en la parte central, directamente hay una similitud, es decir, hay una reacción idéntica entre interferón gamma, interleuquina 4, interferón alfa y el TNF, factor de necrosis tumoral. Este rombo, en el cual está demostrando que en el estado de salud estas 4 interleuquinas directamente tienen el estado de salud y de homeostasis, por la agresión viral pueden condicionar un factor. Si, por ejemplo, se produce la mayor producción de interferón alfa, ese paciente va a lupus. Por el contrario, en el lado derecho, si existe mayor producción de TNF-alfa, produce inflamación y van a la artritis reumatoide. Entonces, esto les muestro en el cursor, es lo más importante en la teoría viral. Es un rombo entre interferón gamma, interferón alfa, interleuquina 4 y TNF. Si por la agresión viral va directamente a interferón alfa, la mayor producción, ese paciente va al lupus. Si por el contrario va a la producción a TNF, se produce inflamación. Entonces, eso está señalado acá. En el ambiente propicio, inflamatorio, para el desarrollo de un proceso autoinmune, que puede estar condicionado por una infección viral persistente, depende del equilibrio entre 4 citoquinas, que formarían los 4 vértices de un rombo: interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 4 e interferón alfa. Si aumenta la producción de interferón alfa, hay una tendencia a la producción de anticuerpos anti-DNA y anti-E, por lo que las células irían directamente a la aparición de lupus e individuos genéticamente predispuestos. Si por el contrario se condiciona la producción de TNF-alfa, el proceso autoinmune va directamente a su inflamación. Ejemplo, artritis reumatoide. Entonces, tiene importancia esta situación que les estoy señalando.
Últimamente se ha complicado más esta situación y han aparecido, aparte del interferón alfa, el TNF alfa, el interferón gamma, la interleuquina 4, otras interleuquinas que también tienen importancia con el desarrollo de la autoinmunidad. Y dentro de estas tenemos en esto, ya es un sexteto, interleuquina 17, interleuquina 1, las inmunoglobulinas, el cromosoma Y y el cromosoma X directamente, porque los fenómenos autoinmunes tienen mucha importancia con el cromosoma X, ¿entendido? Entonces, claramente la interleuquina 17 es una de las interleuquinas que condiciona la autoinmunidad, porque producen la interleuquina 17 y producen enfermedades inflamatorias. Si se produce interferón alfa, va a lupus, dermatomicitis y Sjögren. Si se produce interleuquina 1, va a síndrome de Sjögren y gota. Si va hacia interleuquina 4, produce alergia. Si va a TNF, artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. Y si va a interferón gamma, a otras enfermedades inflamatorias. Entonces, esta es la situación condicionada por los virus. ¿Entendido? Es lo más importante de esta teoría. Teoría de los antígenos secuestrados. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría de los antígenos secuestrados señala que directamente existe, para quien quiere ingresar, esta teoría de los antígenos secuestrados señala directamente que existen estructuras avasculares que esconden determinantes antigénicos. Y esas estructuras avasculares que en algún momento se pueden romper cuando se destruyen o cuando por el proceso inflamatorio se produce la disrupción de esa estructura, los determinantes antigénicos que estaban escondidos son expresados en la superficie y son reconocidos como extraños. Eso es lo que sucede. Una de las estructuras dobles que tenemos son los ojos. Y en los ojos tenemos la córnea. Cuando se produce un proceso inflamatorio de una córnea, o incluso se puede llegar a la disrupción del mismo por un tumor o por un traumatismo, el otro ojo es al que cuidar. Porque al producirse esta ruptura, la córnea esconde determinantes antigénicos que son reconocidos por los linfocitos. Y esos linfocitos van a ir a atacar el órgano similar, y es del otro lado. Y entonces a eso se denomina oftalmia simpática o oftalmopatía simpática. Da lugar directamente al reconocimiento de los linfocitos por los linfocitos de los determinantes antigénicos escondidos y va a atacar el otro. ¿Entendido? Entonces, estos son los criterios más importantes que tenemos que hablar de ejemplos que tenemos. El otro ejemplo, por ejemplo, es en los testículos. Ustedes saben que en los testículos se forman los espermatozoides. Y los espermatozoides, directamente, cuando se produce la maduración, dentro del testículo adquieren capas de determinantes antigénicos. También esas capas de determinantes antigénicos son añadidas por el conducto deferente. Entonces, cuando sucede eso, cuando sale la célula, sale rodeada de capas de determinantes antigénicos. Estas capas de determinantes antigénicos se inhiben con capas de determinantes antigénicos que están en el conducto vaginal. Por lo tanto, cuando llega el espermatozoide al tercio externo de la trompa de Falopio, llega totalmente desnudo y se une con el osito. Y ahí se produce la fecundación y es trasladado el huevo directamente hacia la pared posterior del huevo. Eso es lo habitual. Pero cuando se produce
una alteración como es la vasectomía, que es la sección del conducto deferente. Tomía es cortar el linfocito, que no tenía información sobre estas capas de determinantes antigénicos que se producen a nivel del testículo y del conducto deferente, va y los ataca. Y se produce fenómenos de una orquitis autoinmune, en la cual, por el proceso inflamatorio, el sujeto puede perder el testículo. Orquitis autoinmune. Todo esto está comprendido directamente entre estructuras que anteriormente se denominaban inmunológicamente privilegiadas, en las cuales tenemos el cerebro, el ojo, el testículo, el útero. Pero evidentemente ya sabemos en este momento que cualquier estructura tiene una autoinmunidad localizada, en la cual, como les he dicho en la primera clase, participan los mastocitos, cualquiera sea de eso. Si ponemos ejemplo en el cerebro, sería la microglía, y los linfocitos T y los linfocitos B también se expresan dentro del cerebro y tienen los elementos necesarios para producir respuestas inmunes y respuestas autoreactivas. Lo mismo sucede en el ojo, en los testículos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la teoría de los antígenos secuestrados. Y claramente está relacionada, por ejemplo, con la infertilidad en los varones, que a veces se presenta y que se condiciona por anticuerpos antiesféricos. ¿Entendido? La misma situación. Muy bien. Teoría de los superantígenos. Esta teoría ya les he explicado que directamente se produce en las infecciones bacterianas, y claramente las infecciones bacterianas y virales están relacionadas con enfermedades autoinmunes. Las más frecuentes, por ejemplo, cuando se presenta, son las infecciones por estreptococo beta hemolítico de Landsfield, que va a condicionar en estos pacientes fiebre reumática, miocarditis o pericarditis. La infección por Chlamydia trachomatis va a condicionar un síndrome de Raynaud. La Shigella flexneri, la Salmonella, la Yersinia enterocolítica, el Campylobacter jejuni y la Klebsiella pneumoniae van a condicionar fenómenos de artritis. Asimismo, la aparición de la espondilitis anquilosante está relacionada previamente con la Yersinia enterocolítica, Campylobacter y Klebsiella pneumoniae. La artritis crónica o enfermedad de Lyme está relacionada con infección previa por la Bordetella burgdorferi. La artritis reumatoide con infección de HTLV1, virus de Epstein-Barr, el lupus, HTLV1, HIV1, el Sjögren, HTLV1, la esclerosis múltiple, infección previa de herpes tipo 6. La diabetes tiene varios elementos, varios antígenos virales: virus Coxsackie, virus de las paperas, virus de la rubiola, el retrovirus, virus ECO y virus de la influenza. Acuérdense bien. Entonces, eso condiciona mucho de la situación. Me olvidaba directamente, estos son los que tienen semejanza estructural con patógenos, el mimetismo que les señalé. En la enfermedad de Reiter, la proteína HLA-B27 tiene similitud con la Klebsiella. La Klebsiella, elementos de la pared, tienen similitud con el HLA-B27. Asimismo, y explicaría el síndrome de Reiter. Lo mismo, por ejemplo, hay similitud entre la Klebsiella y el HLA-B27 y nos explicaría la espondilitis anquilosante. El virus de Epstein-Barr tiene similitud con el HLA-BD4 y nos explicaría la artritis reumatoide. El poliovirus tiene similitud al receptor de acetilcolina y nos explicaría la miastenia gravis. El adenovirus tipo 12 tiene similitud
con la gliadina A y nos explicaría la enfermedad celíaca. El papilomavirus tiene similitud con el receptor de insulina y nos explicaría la diabetes tipo 1. Y el citomegalo también tiene similitud con el HLA-DR y nos explicaría la diabetes insulina dependente. Entonces, hay relación entre estructuras de los patógenos, ya sea bacterias o virus, con estructuras propias del organismo, como el HLA-B27, el DR4, el receptor de acetilcolina, el receptor de insulina, el DR3, que evidentemente nos explica el desencadenamiento de las enfermedades que hemos señalado. Entonces, ¿cómo actúa un superantígeno? En la parte superior está la información que habitualmente se tiene, en la cual ustedes pueden ver la célula T tiene el TCR, constituido por cadena alfa y cadena beta, y la célula presentadora de antígenos tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, y acá en la hendidura presenta el determinante antigénico y la señalización se produce en forma correcta. Pero cuando directamente se produce el adosamiento de una partícula derivada de bacterias o virus denominada superantígeno, que es donde se representa, pero la hendidura no presenta el determinante antigénico, directamente lo que condiciona son células autorreactivas, autodestructivas. Y estas células van a liberar citoquinas. Entonces, esta diapositiva ya les mostré, en la cual señalo, por ejemplo, las estructuras de un superantígeno se unen de esta forma, los virus también se unen de esta forma, entre el brazo B, cadena beta de ambos, tanto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y del linfocito del BCR, y por la parte externa condiciona directamente la producción de células autorreactivas. Ese es el lugar directamente de unión para bacterias y virus. Muy bien. Y cuando se produce eso, como está diseñado en la diapositiva, se produce una gran cantidad de citoquinas que ingresan a la sangre, y esas citoquinas nos van a condicionar todo lo que el cuadro clínico nos explica, ¿no? Fiebre, malestar general, mialgias, etcétera, etcétera. Es la teoría del superantígeno. También participan como superantígeno directamente enterotoxinas, exotoxinas, pirogénicas, mitógeno de las células T, etcétera, que directamente pueden condicionar directamente la teoría de vida. Entonces se denomina superantígeno porque productos de virus o bacterias en las cuales la combinación con el HLA tipo 2 estimula un gran porcentaje de células T, 5 a 30%, en contraste de lo convencional que era 1 a 1, y estimulan aproximadamente a 1 por 10.000, es decir, una locura total. Entonces, esto es lo que sucede con el superantígeno. Ustedes tienen ahí el T activado y se produce directamente la unión en esta parte, y se produce la activación masiva de células T, liberación masiva de citoquinas y condiciona fiebre, vómitos, rash, hipotensión, shock, etc. Entonces, se llaman superantígenos porque activan simultáneamente múltiples clonas de linfocitos, y algunas de ellas pueden ser autorreactivas. Mimetismo molecular también sirve para explicar la fiebre reumática. Ustedes saben que la fiebre reumática
Que la fiebre reumática está condicionada por la infección previa del estreptococo beta hemolítico de la ANSIE, grupo A. Así hemos aprendido. Entonces, cuando este estafilococo o estreptococo, cuando se lo examinan, en su superficie tiene una proteína M, que es esta estructura fibrilar, que es la que les estoy mostrando con el cursor, la proteína M. Y esta estructura M es muy antigénica y va a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a ir a reaccionar con estructuras similares que existen en el corazón, en el miocardio, en el pericardio o en el endocardio. Y van a producir miocarditis, pericarditis o endocarditis. ¿Entendido? Entonces, por esta homología estructural, directamente a la miocina se produce esta enfermedad, la carditis reumática. Otra de las estructuras que también condiciona anticuerpos de reacción cruzada son las proteínas de choque térmico. Y las proteínas de choque térmico que se producen por la exposición a elevadas temperaturas producen determinantes antigénicos, los cuales son reconocidos como extraños. Entre estos, por ejemplo, tenemos la proteína de estrés condicionada por la E. coli y tiene un 50% de homología y reaccionan con estructuras similares. Una de las infecciones más importantes es el micoplasma. El micoplasma es una bacteria que realmente es bien importante y está señalada en la diapositiva. Fíjense ustedes, el micoplasma libera interleuquinas, principalmente inflamatorias, condiciona hiperreactividad bronquial y supresión de interferón, condiciona citoquinas proinflamatorias, patrón necrosis tumoral, interferón, interleuquina 6, interleuquina 8. En el lavado bronquial de estos pacientes se incrementó el hallazgo de interleuquina 2 e interleuquina 4. Entonces, esa es la característica principal del micoplasma, que no lo tienen otros. Y estos micoplasmas, que se encuentran en la flora saprófita intestinal, intervienen en la amplificación de la reacción autoagresiva, en la amplificación, por ejemplo, de la encefalitis alérgica experimental, de la artritis reumatoide, de la enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. Estimulan varios componentes del sistema inmune, policlonales de linfocitos B, células T, inducen varias citoquinas, incluyendo el factor estimulante de colonias granulocito macrófago y el interferón. Y la característica principal, para que ustedes la recuerden en esta teoría, es que el micoplasma produce las neumonías atípicas. ¿A qué se denomina neumonía atípica? Es la presentación del cuadro clínico de un paciente que clínicamente tiene los datos de neumonía, dolor pleural, tos, fiebre, etcétera, etcétera, pero cuando le sacan la radiografía no encuentran nada. Obviamente el diagnóstico se tiene que confirmar por medio de reacción de aglutininas y si sale positivo, entonces evidentemente el cuadro clínico de esa paciente es por micoplasma. Entonces es una de las bacterias más importantes y se ha visto que después de una infección por micoplasma se producen varios tipos de anticuerpos que incluyen aglutininas contra el pulmón, cerebro y músculo liso, que podría ayudar a comprender el cuadro sistémico de estos pacientes que padecen. Teoría estrogénica. Esta teoría es bastante interesante. ¿Por qué? Ustedes tienen acá una lista de enfermedades autoinmunes y vean directamente la incidencia. Tiroiditis de Hashimoto,
51. Por 50 mujeres, un varón. Lupus, Sjögren, síndrome de antifosfolípidos y cirrosis biliar primaria, 9-1. Por 9 mujeres, un varón. Enfermedad mixta del tejido conectivo, hepatitis activa crónica, 8.1, la artritis reumatoide, 4.1, la enfermedad de Graves, 7.1, la esclerodermia, 2.1, la miastenia gravis, 2/1, la esclerosis múltiple, 2/1, la púrpura trombocitopénica, 2/1. Entonces, claramente hay un incremento de las enfermedades autoinmunes en sujetos directamente en este tipo de pacientes. En otra estadística, ustedes pueden ver, esta es una estadística de España, en celeste está la afectación de mujeres por tasa de 100.000. Ustedes ven que directamente la enfermedad de Graves, la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto, el vitíligo, es frecuente en las mujeres más que en los varones. Los varones están de azul. Entonces, uno se pregunta directamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre varones y mujeres? Entonces, claramente están las hormonas sexuales, los estrógenos. Y evidentemente hay cosas muy interesantes respecto de la presentación de las enfermedades autoinmunes en mujeres. Uno, el inicio de los fenómenos autoinmunes en la pubertad. Segundo, que la prolactina, que es la hormona que se secreta cuando existe secreción láctea en el embarazo, aumenta las posibilidades de presentación de lupus, de artritis reumatoide, diabetes mellitus. Y entonces, eso hace que la relación entre hombres y mujeres sea a favor de las mujeres y en contra de los varones, ¿no? La autoinmunidad parecería depender de un factor de género. El otro aspecto importante en los factores de la autoinmunidad está el fenómeno del embarazo. El embarazo, por la situación condicionada directamente por el tromboblasto, es una inmunosupresión selectiva, aparte de ser una barrera fisiológica para permitir para evitar el ingreso de gérmenes de otras partes. El tromboblasto directamente condiciona interleuquinas que producen una inmunosupresión. Y inmunológicamente el parto es denominado directamente un rechazo de trasplante. ¿De acuerdo? Un rechazo de trasplante que se efectúa. Entonces, hay varias situaciones interesantes como la aparición de anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípidos en el embarazo. ¿Y cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es directamente entre los estrógenos. Y los estrógenos que también lo presentan los varones, estrógenos se presentan en varones y en mujeres. Pero ¿qué hacen los estrógenos en sí? Es aumentar la respuesta TGLT2, la respuesta humoral, la respuesta que condiciona interleuquinas proinflamatorias, 4, 5, 6 y 10. Mientras al contrario, disminuye la producción del TGLT1. Y esa respuesta celular se encuentra disminuida. Una entidad muy importante que nos sirve para explicar esto es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es XXY, el genotipo. El fenotipo de estos pacientes es que son individuos fenotípicamente varones que son sujetos altos, alargados, pero con una característica muy principal que nos hace sospechar. El largo de los brazos es mucho mayor
que la estatura. ¿Eso qué significa? Si el sujeto mide 1,80, el largo de los brazos de punta a punta mediría 1,90. Esos sujetos que directamente tienen esa disrelación, hay que sospechar del síndrome de Klinefelter. A eso se suma ya la situación de los hallazgos que se hace en la exploración, como es la exploración de los testículos, en los cuales no se encuentran testículos, existe una ausencia de testículos, o sus testículos están totalmente hipotróficos y pues no generan directamente hijos. Entonces tienen toda la actividad de un individuo sano, de un sujeto masculino sano, pero evidentemente no pueden procrear. Y entonces, en este tipo de sujetos que tienen el síndrome de Klinefelter, tienen mayor incidencia de lupus. ¿De acuerdo? Una mayor incidencia. Entonces, hay esa situación también de hormonal, que en el embarazo, aquí está, existe elevación de los estrógenos y la progesterona. Los andrógenos, por el contrario, servirían como protección y aumentarían la respuesta TGLP1 y suprimirían la formación de autoanticuerpos. En la artritis reumatoide, por ejemplo, uno de los tratamientos es la dehidroepiandrosterona, que es un producto derivado de los andrógenos que sirve para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y en mujeres con LES se ha visto una oxidación acelerada de la testosterona, de la poca testosterona que tienen, que condiciona la disminución de los andrógenos. Entonces, hay una relación con estos elementos. Les decía sobre la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce en el momento en el cual empieza a succionar el bebé y sirve directamente para un aumento de la secreción láctea. Pero desde el punto de vista inmunológico, también se ha evidenciado que estimula la producción de autoanticuerpos, la prolactina. Entonces, en el lupus hay una relación con las hormonas esteroideas y por eso nosotros prohibimos el uso de las mismas. Cuando una paciente es diagnosticada de lupus, evidentemente como tratamiento para evitar embarazos, les indicamos que utilicen los métodos de barrera, pero no los anticonceptivos orales, porque como contienen estrógenos y progesterona, sirven para aumentar la agresividad del lupus. Entonces, claramente eso tienen que tener en consideración cuando vean y examinen a una paciente con lupus o embarazo. Factores hormonales en relación a la edad. Los fenómenos autoinmunes son frecuentes en las mujeres en las edades directamente de procreación, donde directamente están las mujeres que están óptimas para procrear, que va desde los 18, 16 años hasta los 40, 42, y ahí se presentan diferentes enfermedades autoinmunes. Pero también las enfermedades autoinmunes se presentan en la senilidad, cuando ya existe una disminución de estos factores hormonales y se produce directamente otro tipo de enfermedades autoinmunes. Y entonces esto está graficado en esta diapositiva, en la cual ustedes pueden ver que en la etapa reproductiva, directamente, en las primeras fases, existe incremento de los linfocitos T, B en relación a los T y se presentan este tipo de enfermedades. ¿De acuerdo? Existe un gran estímulo de los estrógenos y nos presenta la esclerosis múltiple,
el lupus, la dermatitis septiforme, la nefropatía por IgA, la tiroiditis, la miastenia gravis, la hepatitis autoinmune, la enfermedad mixta del tejido comestivo en esta parte. Pero cuando directamente el fenómeno autoinmune se presenta en forma tardía, también se presentan otro tipo de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el pénfigo vulgar, la cirrosis biliar primaria, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la esclerosis múltiple y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, claramente hay fenómenos autoinmunes que se presentan en la etapa reproductiva y fenómenos autoinmunes que se presentan en la fase postnatal, que se caracterizan por disminución de los estrógenos y disminución de la progesterona. Y acá directamente en la fase reproductiva tenemos alta respuesta a estrógenos y a progesterona. Teoría genética. Esta teoría directamente es una de las más importantes porque traduce ciertas alteraciones que ya hemos señalado. Y empecemos directamente. ¿A quién debemos esta teoría? Snell, que le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1980, sus descubrimientos claves fueron obtención de ratones genéticamente idénticos, crecimiento diferencial de tumores trasplantados e identificación de locus genéticos responsables de rechazo. Snell es el que descubrió el gen de histocompatibilidad en el ratón y lo denominó H2 y tiene 80 genes. 80 genes. Muy bien. Jan Dowsett, que también recibió el premio Nobel, encontró el complejo mayor de histocompatibilidad en humanos y lo denominó HLA, antígeno leucocitario humano. Ya les he dicho que es una denominación antigua que se mantiene, pero es inexacta, ya que indicaría que solamente los leucocitos tienen HLA y ya sabemos que todas las células nucleares de la economía tienen antígenos de histocompatibilidad. Y los que participan en la respuesta inmune tienen el tipo 2. Entonces, Jan Dowsett, que fue el descubridor del HLA y analizó familias completas para descubrir el mapa del locus del HLA. Entonces sabemos que directamente los antígenos de histocompatibilidad son de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, los clásicos, son A, B, C, y los no clásicos el E, el F y el K. El tipo 2, los clásicos, DP, DQ, DE, y los no clásicos el DM y el DO. Y claramente en esta diapositiva está el número de alelos que tiene, de isotipos, y están marcados por rojo. Sumados solamente la mayoría de todos estos, nos da como 10.000 antígenos de histocompatibilidad, pero solamente nuestras células expresan 12. Entonces, el HLA EFG, los no clásicos, tienen importancia en la maduración, y como el DM directamente sirve también para la maduración directamente de las respuestas inmunes. Claramente está relacionado que un determinado antígeno de histocompatibilidad predispone a la enfermedad. Y a eso se denomina riesgo relativo. Por ejemplo, los pacientes que presentan el DR4 tienen el riesgo relativo de presentar artritis reumatoide.
El más importante de estos es el B27. Los pacientes que presentan el B27 tienen un riesgo de 93 a 97% en el transcurso de su vida de desarrollar espondilitis anquilosante. Y así tenemos directamente el DR4 relacionado con la fiebre reumática, el DR3 relacionado con la dermatitis herpetiforme, el DR5 con la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Reiter relacionado con el B27, la psoriasis pulgar directamente con el C6, la esclerosis múltiple con el DR2, la diabetes DR3, DR4, la miastenia B8. ¿Entendido? Y entonces, aquí está más explícito la situación del riesgo relativo. El B27, en 87% está relacionado con espondilitis anquilosante. En la uveitis anterior aguda está relacionada con el HLA-B27 en un 10%. La enfermedad de Goodpasture tiene relación con el DR2 en un 16%. La diabetes mellitus, insulino dependiente, DR3 o DR4, y el pénfido vulgar es el DR4. Entonces, claramente está relacionándose aquí que un tipo de enfermedad está predispuesta por un HLA. Muy bien. Esta es otra diapositiva de España, en la cual les da, por ejemplo, en la espondilitis anquilosantes relacionada al B27, directamente un riesgo relativo de un 150%. Es re alto. La tiroiditis subaguda directamente está asociada con el B35, la psoriasis bucal con el CW6, la enfermedad de Graves DR3, la miastenia gravis DR3, la enfermedad de Addison DR4, la artritis reumatoide DR8, la enfermedad celíaca DQ2, DQ8, narcolepsia DQ6, esclerosis múltiple DQ6, diabetes mellitus DQ8. Entonces, está claramente determinado y están los porcentajes de relación de riesgo relativo con estos antígenos. Pero en forma común, tenemos que en la artritis reumatoide predomina el DR4, el DR3, DR3-2 está en la diabetes insulino dependiente, la esclerosis múltiple DR2, pénfigo vulgar DR4, DR6, lupus DR2, DR3, la miastenia gravis DR3, la enfermedad de Graves DR3, la hepatitis crónica autoinmune DR3, DQ2, la psoriasis CW6, las espondiloartropatías B27. Entonces, estamos viendo que un determinado tipo de antígeno de histocompatibilidad predispone a la enfermedad. Pero también tenemos otras situaciones, y está aquí descrita. En el lupus, por ejemplo, que tiene el DR3, DR2. Si se asocia esto, DR2, DR3, estos pacientes van a la nefropatía lúpica. Es decir, un determinado antígeno de histocompatibilidad predispone a la enfermedad, pero también la asociación con otro antígeno hace que se agrave la enfermedad. Y el mejor ejemplo es con este, con el DR3 directamente, que se asocia al DR2. Pero así como hay este tipo de antígenos que nos condicionan, que predisponen a la enfermedad, que condicionan directamente mayor deterioro o mayor compromiso de la enfermedad, existen antígenos HLA que condicionan resistencia a la enfermedad. Y eso se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que tienen el DQA1, 0102 o DQB1, 0602, está relacionado con resistencia a padecer directamente artritis reumatoide. La artritis reumatoide, a padecer directamente diabetes mellitus, perdón. En la artritis reumatoide, los antígenos que protegen son el HLA-DRB1, 1501, y el HDQB1, directamente están relacionados con protección a desarrollar la enfermedad artrítica. La leucemia linfocítica aguda está relacionada con el HLA-A19-A29
la hepatitis autoinmune con el DDB1-1501 son asociaciones a la resistencia de la enfermedad. Hay estudios con entidades más frecuentes, como es la diabetes. Y los trabajos de McDavid y Tutt han mostrado que los pacientes que tienen este haplotipo DQB1-0602, DLB1-0403, producen directamente resistencia a una diabetes mellitus. Redondo y colaboradores encontraron que el DDB1-1501 y el DQA1-0102 o DQB1-0602 están asociados con protección al desarrollo de diabetes insulino-dependiente. Así también se ha observado el haplotipo DL1-1401, DQA10101, DQB1-0503, evidentemente están directamente en relación a la protección para el desarrollo de la no enfermedad. El SIDA está en relación también, existe antígenos HLA que están relacionados con severidad de la enfermedad. Ya hemos dicho del HLA-DR2, DR3, del lupus. Pero también existen antígenos que modifican el tratamiento. Y entre estos tenemos en el SIDA el HLA-5701, los que presentan sintomatología pueden condicionar reacciones adversas. ¿De acuerdo? Entonces, este antígeno HLA-5701 en pacientes con HIV, que reciban tratamiento antirretroviral y se decide colocarle directamente el Abacavir, que es uno de los mejores antirretrovirales. Si tiene esos sujetos que tienen este haplotipo 5101, ese sujeto va a ir directamente a una reacción alérgica severa.